Origen del término microscopio. El término microscopio tiene su raíz en las palabras griegas micros y escopio, que significan pequeño y lo observa. El interés por conocer el mundo que nos rodea, incluyendo los más pequeños detalles, ha sido una constante en la investigación científica. Dos importantes hitos históricos se relacionan con el desarrollo del microscopio electrónico. Los estudios llevados a cabo en el año de 1873 por Ernst Karl Abbe sobre el poder de resolución de los microscopios y los estudios sobre el electromagnetismo realizados por Hermann Ludwig Ferdinand. No es hasta el siglo XX cuando se produce un verdadero avance para el descubrimiento del microscopio electrónico. Una de las primeras fechas de interés es el año 1926, en el que el físico alemán Hans Busch creó la primera lente electromagnética. A partir de 1930 se empieza a gestar una nueva disciplina derivada de la microscopía, que es la microscopía electrónica. Este nuevo instrumento permitiría ampliar el conocimiento de células y otros pequeños elementos como microorganismos o virus. Fueron los científicos alemanes Ernst Ruska y Max Canol quienes entre 1931 y 1933 diseñaron el primer microscopio electrónico, capaz de aumentar hasta 1200 veces de tamaño el objeto. Para hacerlo, se basaron en estudios previos del físico francés Louis Victor de Broglie sobre las propiedades ondulatorias de los electrones o teorías sobre la dualidad onda-corpúsculo. En 1931, Reinhold Runderbeck, científico de la compañía Siemens, detectó la patente del microscopio electrónico. Sin embargo, no es hasta 1939 cuando se comercializa el primer ejemplar. En 1937, Bodo von Borries y Helmut Ruska desarrollaron otras formas de aplicación, como examinar muestras biológicas. Junto a la aparición del microscopio electrónico de transmisión, se empieza a desarrollar el microscopio electrónico de barrido, inventado en 1937 por Manfred von Arden. En el año de 1965 aparece el primer microscopio electrónico de barrido comercial, el modelo StereoScan. En 1986, Ernst Ruska ganó el Premio Nobel de Física por la invención del microscopio electrónico, conjuntamente con Heinrich Röher y Georg Binning. La microscopía se define como el conjunto de técnicas y métodos destinados a hacer visibles los objetos de estudios que por su pequeñez no son accesibles para el ojo humano. Para ello se usa el microscopio. El primero que se inventó fue el óptico, que contenía 2 o más lentes y que permitían obtener una imagen aumentada del objeto, el cual funciona por refracción. Sin embargo, se presenta la limitación de que no se puede obtener una magnificación más allá de 1000 aumentos. Por eso en el siglo XX se inventa el microscopio electrónico mucho más potente. Bueno, aporte y función del microscopio electrónico. Pues el microscopio electrónico fue un invento del siglo XX, que fue posible gracias a los avances en el campo de la física de las partículas. Uno del avance más importante fue el descubrimiento de la naturaleza ondulatoria del electrón por parte de Louis Victor de Broglie. Esto valió el Premio Nobel del 1929. Bueno, el microscopio electrónico es un instrumento de gran utilidad en la investigación científica, gracias a su gran poder de aumento. Mediante este tipo de microscopio es posible aumentar imágenes de muestras hasta niveles muy superiores a los del microscopio óptico. Para entender cómo funciona un microscopio electrónico es necesario definir algunos conceptos físicos, y uno de estos conceptos es la longitud de onda. Dada una onda periódica, la longitud de onda es la distancia entre 2 ciclos consecutivos. En el caso de la luz visible, cada onda de un determinado color tiene una longitud de onda específica. Este concepto es importante en el campo de la microscopía óptica, porque está relacionada con el máximo aumento que se puede alcanzar. El máximo aumento de un microscopio es proporcional a la longitud de onda del medio con el que se observa. A menores longitudes de onda, mayor resolución puede obtenerse. Por este motivo, el máximo aumento que se puede obtener en un microscopio óptico difícilmente supera los 1500 aumentos.
El principio de funcionamiento de un microscopio electrónico se basa en utilizar electrones en lugar de luz visible. La longitud de onda con la que se mueve un electrón es inversamente proporcional a su velocidad. Esto significa que si los electrones son acelerados a alta velocidad pueden obtenerse longitud de ondas muy cortas. Un microscopio electrónico utiliza esta idea para observar las muestras. A un nivel muy básico consiste en una fuente de electrones que son acelerados a gran velocidad y estos electrones impactan con la muestra de modo equivalente a como la luz podría iluminarla. Algunos de estos electrones son reflejados por las muestras y otros la atraviesan. Mediante la detención de estos electrones es posible reconstruir una imagen de la muestra. Existen dos tipos principales de microscopios electrónicos. Encontramos el microscopio electrónico de transmisión y el microscopio electrónico de barrido. El microscopio electrónico de transmisión emite un haz de electrones dirigido hacia el objeto cuya imagen se va a aumentar. Una parte de los electrones van a rebotar contra la muestra, formando una imagen bastante aumentada de ella misma. Para utilizar un microscopio electrónico de transmisión, va a tener la necesidad de cortarse la muestra en capas muy finas, no mayores de 2000 angstroms. Los microscopios electrónicos de transmisión pueden aumentar la imagen de un objeto hasta 1.000.000 de veces. Luego encontramos el microscopio electrónico de barrido, la cual la muestra va a ser recubierta con una capa de metal delgada y es barrida con electrones enviados desde un cañón. Un detector mide la cantidad de electrones enviados que arroja la intensidad de la zona de muestra, siendo capaz de mostrar figuras en 3 dimensiones que van a ser proyectadas en una imagen de TV. Su resolución va a estar entre 3 y 20 nanómetros. Todo va a depender del microscopio que se esté utilizando. Este nos permite obtener imágenes de muy alta resolución en materiales tanto metálicos como orgánicos. La luz va a ser sustituida por un haz de electrones. Los lentes se van a sustituir por electroimanes y las muestras se hacen conductoras metalizando la superficie. El microscopio electrónico presentará múltiples partes que permitirán el apto funcionamiento del mismo. Comenzamos con el cañón de electrones. Este sirve para generar y dirigir un haz de electrones con la energía suficiente y de la forma adecuada. Para generar dichos electrones, el cañón va a utilizar un filamento de tungsteno que, al calentarse, va a aumentar la energía de átomos y electrones. Cuando se produce la suficiente energía, los electrones escaparán de sus átomos y serán liberados. Posteriormente, los electrones serán conducidos hacia la muestra. Seguimos con los lentes electromagnéticos. A diferencia de los microscopios ópticos, que son los que utilizan lentes convergentes y divergentes para desviar la luz, los microscopios electrónicos usan lentes electromagnéticos. Dichos lentes producen campos eléctricos y magnéticos que provocan que las trayectorias de los electrones divergen o convergen en un punto determinado. Cada una de los lentes actúa como una lupa, manteniendo un increíble nivel de detalle y de resolución. Encontramos la cámara de vacío. El funcionamiento del microscopio electrónico se tiene que llevar a cabo en una cámara de vacío. La función de esta es evitar que los electrones interactúen con las moléculas de aire, ya que si esto ocurre, pues no se podría determinar su trayectoria. Asimismo, la muestra se va a colocar en el interior de la cámara de vacío. Es por este motivo, entre muchos otros más, que no va a ser posible utilizar muestras vivas en un microscopio electrónico. Seguimos con el detector. Si hablamos del microscopio electrónico de barrido, los electrones emitidos serán dirigidos hacia la muestra y rebotarán sobre esta. El detector servirá como un sensor cuya función será recoger y medir la información de los electrones que rebotan de la muestra. Esta información será enviada a un ordenador posteriormente. A diferencia del detector, encontramos la pantalla fluorescente. Esta se encontrará en un microscopio electrónico de transmisión. El haz de electrones emitidos atravesará la muestra. La pantalla es un dispositivo que recoge la información de los electrones que atraviesan la muestra
para enviarla luego al ordenador de procesado. Finalmente nos topamos con el sistema de procesado y visualización. Los datos que serán recogidos del detector o de la pantalla fluorescente son enviados a un ordenador para su procesamiento, lo cual permitirá reconstituir la imagen del objeto de la muestra. Este sistema asignará colores a la imagen para facilitar su visualización en una pantalla.